Buenos días, espero que buenos días, espero que se encuentren muy bien. Tenía el teléfono apagado, digo el micrófono apagado. Eh, ok, vamos a continuar con la práctica que estábamos haciendo, que es la número 3. No sé si alguien tiene alguna duda en este momento de lo que adelantamos, para que me lo haga saber. Si no, pues ya les estoy abriendo los archivos para compartir la pantalla y para que entonces vayamos viendo qué es lo que tenemos que hacer. La número 3, aquí está. Okay, voy a compartirles. Esto era lo que estábamos trabajando, ¿verdad? Que habíamos ordenado, habíamos cambiado el tema y habíamos generado el gráfico, que es lo que vemos acá. El gráfico que tuviera los porcentajes, que habíamos visto que estas modificaciones del gráfico base las podemos hacer en esta pestaña que sale cuando tenemos un gráfico, que igual les mencioné que cuando tenemos una tabla, cuando tenemos una tabla dinámica o algo así, pues entonces aparecen estas pestañas que son específicas para esos nuevos elementos que estamos incluyendo en la hoja de Excel. ¿Okay? Ahí era por donde íbamos, esto lo hicimos a partir. Vean que aquí se marcan cuáles son las celdas que están involucradas en el gráfico. Yo tengo marcado el gráfico y aquí se resaltan. Entonces, siempre puedo corroborar que yo tenga el rango de celdas correcto para expresar los resultados en el gráfico. Vamos a continuar entonces con el análisis dinámico. Como les dije antes, la tabla, que es lo que tenemos acá, los datos ordenados, es básicamente esto, es un montón de transacciones o detalles operativos que nosotros estamos trabajando, que estamos guardando, que estamos analizando y demás. Y les mencioné que la tabla dinámica, que es, aquí tenemos en insertar, aquí es donde podemos hacer la agregación de la tabla dinámica, nos permite más bien resumir esos datos para visualizar subtotales, resultados, promedios, lo que sea, a partir de todo ese detalle que tenemos en las tablas o puede ser en las hojas normales, como lo tengo aquí. Recuerden que aquí tenemos en hoja obligaciones los datos normales, en datos ordenados los datos como tabla. ¿Okay? Entonces esas son las cosas y lo que vamos a hacer es resumir eso para generar tablas resumen o para generar gráficos resumen de toda la información. Entonces, me dicen las instrucciones, por acá tenemos, ¿verdad? Que vamos a seleccionar el dato, perdón, el rango de celdas de A5, M35 de la hoja obligaciones, que son los que no tenemos en la tabla, y que vamos a insertar una tabla dinámica en una nueva hoja. Hay dos formas de hacerlo, ya vamos a ver, podemos hacerlo en una hoja existente, en cuyo caso nosotros decimos en qué posición de esa hoja queremos insertar la tabla, o podemos hacerlo en una nueva hoja. ¿Cuándo vamos a hacerlo en una hoja que ya existe y queremos ubicar el lugar donde se va a ubicar? Tenemos que darle un rango de celdas lo suficientemente grande para que quepan todos los valores que vamos a incluir ahí. Que van a ver, en realidad es poquito porque nuevamente es un resumen, pero la idea es que no haga falta algún tipo de celdas para poner los resultados o los filtros, ese tipo de cosas. Entonces, vamos de la A5 a la M35. Nos venimos a la hoja obligaciones, esta es la 5, hasta la M35 estamos tomando todos los datos. Es esto. Y a partir de esto, en la pestaña de insertar, yo le voy a decir, venga a hacer una tabla dinámica. Donde yo le doy clic acá, me saca la ventanita esta del asistente, donde entonces me dice, bueno, que seleccione el rango. Aquí estoy verificando lo que yo ya marqué. Eventualmente yo podría decirle si quiero más o menos celdas o si quiero cambiar, ¿verdad? No son los datos de esta hoja, sino que son de otra. Por ahí yo iría a hacer ese cambio. Esto de fuentes externas es cuando estamos utilizando otros archivos, pero no vamos a trabajarlo en este momento. Aquí es donde decimos dónde deseamos colocar el informe o el resultado de la tabla dinámica.
Entonces esta era la parte donde yo les decía, nueva hoja de cálculo es el valor que está por defecto, pero yo puedo seleccionar aquí para decir en una hoja de cálculo existente y entonces aquí yo podría venir a decir, ok, lo quiero en esta, ¿verdad? Pero si yo le digo, por ejemplo, voy a hacerlo aquí, donde le doy a aceptar, a ver si me genera el error, ven. Aquí me dice que no, que hay datos en esas celdas que si quiero reemplazarlos y demás. En este caso, este mensaje me pone, otras veces me pone que no hay suficiente espacio, que el rango de celdas no es suficiente y demás. Por eso les digo que hay que ubicarle un buen espacio. En este caso, como les dije, bueno, ahí lo cancelé y volví a hacer la inserción, oiganme a mí, de la tabla dinámica con la nueva hoja de cálculo. Y acá, eventualmente, si tú tuvieras varias tablas, podría agregar más valores. Pero eso igual no lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar tablas dinámicas básicas. Aquí le vamos a dar a aceptar. Y entonces vean que me generó esta hoja nueva, que se llama hoja 1. Esto es la tabla dinámica que en este caso no me está mostrando ningún resultado porque no he establecido la estructura de los datos dentro de la tabla. Y también se puede ver aquí esta ventana, este panel, más bien, no es una ventana, de los campos de la tabla dinámica. En esto, primero, inicialmente voy a tener aquí todos los datos. Vean que aquí estos son los nombres, los encabezados de las columnas de los datos que yo seleccioné, que son campos que yo puedo incluir en la tabla dinámica. Entonces, puedo ponerlos todos y escoger solo algunos de ellos para conformar la tabla dinámica. Y por otro lado, tenemos la estructura, que está aquí en el panel, en estas cuatro partes que tengo acá, donde tenemos filas y columnas. Entonces yo puedo escoger cada uno de estos valores para ver si va a estar como una fila o como una columna. Los valores van a ser uno de estos campos del cual o de los cuales yo voy a hacer el resumen de los datos. Entonces yo tengo que decir si quiero que lo sume, si quiero el promedio, si quiero la desviación estándar, si quiero el máximo, si quiero el mínimo, que es lo que se va a mostrar como resultado en esa tabla. Y por aquí los filtros que van a ser uno de estos campos también, pero va a funcionar como vimos los filtros en las tablas. Entonces yo puedo decir, bueno, de todos, no sé, de todos los tipos de tasas, solo quiero ver los corrientes. Entonces yo pongo aquí el campo del cual eventualmente quiero hacer un filtro. Es decir, puedo ver todo el resumen de todo el detalle, de todas las transacciones que hay, o puedo escoger solo un tipo de valor para ese campo específico. ¿Okay? Entonces, la tabla se llama dinámica porque yo puedo llegar y decir, voy a poner aquí la emisión, y vean que aquí ya está la emisión, y voy a poner aquí el monto principal, por defecto es una suma, y entonces esto es la tabla dinámica. Pero si resulta que yo lo veo así, digo, no me gusta, prefiero, aquí me hizo una división por años, trimestres, para la fecha de emisión. Entonces yo puedo aquí abrirlo, ¿verdad? Para ver trimestre 1, trimestre 4 y aquí verlo por meses. Esos ya son algunas consideraciones de Excel cuando tiene una fecha. Se llaman jerarquías de datos. No lo vamos a ver mucho ahora. Esto es más del curso 113, el DN 113, que es donde vemos las jerarquías de datos. Pero bueno, ahí cuando tienen un más, siempre sepan que pueden ir detallando o ampliando. Retroceder hasta donde ocupas. Profe, cuando aparecieron los datos, antes de que aparecieran, Ok, entonces de una por vez les favor. enseño. Si queremos quitar algún dato de acá, yo lo que hago es que lo selecciono y lo devuelvo al valor de los datos. O lo selecciono, le doy el clic derecho y le digo quitar campo. Eso para que lo vayan viendo. Hago clic y aquí quitar campo. ¿Ok? Cualquiera de las dos opciones. Hasta este punto o antes de que apareciera la tabla. Eh, pues si podría antes, profe. Antes, no hay problema. Acuérdense que aquí repetimos cuánto sea necesario. Esta, entonces, voy a eliminar toda la hoja para volverla a crear nueva.
Entonces, estamos aquí con los datos base, el detalle. Vengo a insertar. En insertar le digo tabla dinámica, que es donde me sale esta ventanita. Corroboro el rango de celdas. En este caso lo dejo como una nueva hoja de cálculo, no como una existente. Y solo le doy aceptar. Me genera la hoja. Esta es la tabla, que nuevamente aquí no tenemos datos porque no hemos puesto absolutamente ningún campo en esta estructura que tenemos acá, abajo a la derecha. Y aquí están todos los campos que yo puedo utilizar para conformar la tabla dinámica. Filas van a ser aquí como los números. Las columnas van a representar las letras, pero dentro de la tabla, ¿verdad? Los valores es lo que vamos a ir a ver, analizar los resultados que queremos calcular. Y el filtro, pues, para poder visualizar en un momento valores específicos a partir del campo que esté ahí en el filtro. ¿Ok? Entonces, este primer ejercicio que vamos a hacer es muy sencillito, ¿verdad? Bueno, aquí dice póngale a la hoja análisis dinámica 1 y ubíquela después de datos ordenados. Entonces, aquí vamos a cambiar el nombre. Doble clic acá. Análisis dinámico 1. La corremos después de datos ordenados. Clic izquierdo hasta acá. Y ahí está listo. Aquí no cambia nada, solo cambia el orden en las hojas. Y vamos entonces a ver, como les digo, en este ejercicio específico, yo soy les digo con detalle dónde quiero que me pongan cada uno de los campos, pero esto es como para que vean cómo es que funciona la tabla dinámica. Los ejercicios que vamos a trabajar después más bien son de que ustedes tomen la decisión a partir de lo que se les está solicitando, el análisis que se quiere, de cómo tienen que conformar los datos en la estructura de la tabla. Entonces aquí me dice que vamos a poner un filtro por estado del certificado. Entonces nos vamos a venir aquí, vamos a buscar el dato estado, que es este, y lo vamos a arrastrar hasta los filtros. ¿Okay? Después me dice la frecuencia de pago va a estar en una columna. Entonces me vengo aquí, busco la frecuencia de pago de intereses, es este, y lo ubico en una columna. ¿Okay? El tipo de tasa en una fila, entonces busco el tipo de tasa, pongo aquí. Y ahora el valor es lo que más me interesa. Va a ser la información que está aquí, la carnita, por decirlo así, de la tabla. Porque es lo que a final de cuentas me va a ayudar a tomar las decisiones, ¿verdad? Si es un rango mayor a tal o menor a tal, si invierto o no invierto, si hago el proyecto o no lo hago, si cambio la estrategia o no, si dejo de vender el producto, sí. Todo ese tipo de cosas va a estar relacionado con este valor. Entonces, tengo que entender muy bien cuál es la decisión que quiero tomar para saber qué es lo que necesito poner aquí. Y cuáles van a ser las filas, las columnas y eventualmente los filtros. En valores me dice que voy a poner la cantidad de certificados. Entonces, por defecto, cuando yo pongo un valor, un campo aquí en valores, lo que me hace es sumar. Entonces, como yo lo que quiero hacer es contarlos, yo puedo poner los números de CDP. Vean que aquí me dice que es una suma. Siempre me va a poner cuál es la operación que se está haciendo. Pero este valor no es correcto porque aquí me está sumando los códigos de cada certificado. Entonces, yo me vengo a la flechita que hay aquí y le digo voy a configurar el campo de valor. Me sale esta ventana donde yo puedo cambiar el nombre del campo, ¿verdad? Puedo poner cantidad CDP, por ejemplo. Y aquí, en vez de sumar los valores que hay en la columna de donde están tomando los datos de los números de CDP, yo voy a decir, voy a hacer un recuento. Voy a contar. Aquí me lo voy a cambiar. Vamos a ver aquí, cantidad de CDP. ¿Ok? Aquí yo puedo poner un formato de número, el que yo quiera. Entonces, digamos que yo le digo que va a ser un número que no va a tener decimales, ¿verdad? Le doy a aceptar. Podría cambiarlo eventualmente. Si fuera un monto, puedo ponerle que es una moneda con el símbolo y demás. Puedo hacer todo ese tipo de cambios. Profe, una pregunta. Ajá.
¿Siempre hay que ponerle recuento o eso va a variar? No, eso depende de lo que te estén pidiendo. Aquí es Ok, porque me en dice, es, ajá, quiero saber la cantidad. Eventualmente yo podría decirte, necesito saber las ventas máximas del producto. Entonces tendrías que venirte acá. Este es el máximo y tenés que escoger el campo de aquí que fuera el monto de las ventas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces va a Ok. depender siempre de qué es lo que se quiere analizar. Aquí nuevamente. Vean que cada vez que se cambia el campo, cambia el nombre que ustedes pusieron. Y entonces le damos a aceptar. Y entonces ven, aquí está esto. Entonces ya me dice, corriente A, mensuales hay uno. Corriente B, mensuales no hay. Y así para cada uno de ellos. Igual yo puedo venir, yo puedo trabajar esto, darle un formato si quisiera, puedo cambiarle aquí el color, no sé, lo que ustedes quieran hacer, eso se maneja exactamente igual dentro de lo que es la parte de formato. Igual, si no hicieron un cambio de formato, no sé, de repente quieren aquí que sean números con decimales, pues entonces no tienen que volver a ir a la tabla dinámica, sino que aquí también se puede cambiar. Esto se mantiene exactamente igual. Pero entonces, podría ajá, volver a retroceder un poquillo en recuento, o sea, para identificar el por qué. este, Sí, por acá, favor. cuando estaba en la suma, solo abrimos Ujú. y vamos a la opción esta de configuración de campo de valor. Acá es donde están los posibles métodos de cálculo para hacer el resumen. La suma, en este caso el recuento, que yo le cambié el nombre a cantidad de CDPs, y aquí aunque si bajan tienen más, ¿verdad? No son tantísimos, pero ya hay lo suficiente para hacer análisis de valores. Ahí, voy a cambiarlo. Profe, una pregunta. Ajá, Yo tengo así apenas el Excel 2016. A mí eso de recuento no me sale. ¿Cuál sería el equivalente en este Excel? ¿qué tenés debajo de suma? ¿Qué versión de Excel tenés? 2016. Profe, a mí me Yes. sale cuento, si no me equivoco, o contar, Cuenta. contar. Puede ser cuenta o contar, sí, pruébenlo. Es que no me sé como todas las variaciones de cómo lo ponen, si no me las sé. A mí me salió Usualmente contar está y funcionó. primero la suma y el que sigue es el de contar. Ok, de hecho hasta la tabla me sale un poquito diferente, como en un orden diferente, entonces me confundí un Ajá, poquito. si Nada quieres más. compartime la pantalla solo para ver cómo te está Eh, saliendo. es tanto, digamos, es como que en vez de traer primero lo mensual y trimestral, el primero trae anual, o sea, como que cambió el orden de los Ah, pero periodos. de los datos. Sí, no, los datos están igual, creo. Ah, sí, pero digamos, sí, eso algunas, es que Excel lo que tiene, que es lo que es bastante complicado cuando tenemos un montón de computadoras con configuraciones diferentes, es que en algunos por defecto, dependiendo de cómo esté configurado, ordenan los datos o de cierta forma, otros los ordenan de otro. Entonces, a final de cuentas, para efecto de lo que estamos haciendo, lo que nos tiene que interesar es que el resultado sea el mismo. Ok. Igual aquí, ustedes podrían decir, bueno, yo resulta que esto lo quiero ordenar, ¿verdad? Entonces yo lo puedo ordenar. Bueno, ahí está ordenado, creo. Sí. Pero que aparezca todo. Lo importante es que no nos falte nada. Que tengamos, digamos, la estructura, que tengamos los campos y que a final de cuentas aquí tiene que haber 30 certificados. ¿Ok? Digamos, podríamos ordenar esto también, no sé. Ay, no me lo ordena. Vamos a ver si. No, ese no me lo está cambiando. Déjame ver si aquí puedo ordenarlo. No. Si no, no me deja ordenar eso. Ahí lo pone a como viene. Pero bueno, si los valores están bien, entonces ahí con eso lo trabajamos y esto es lo que tenemos. Entonces, vean que este es el resultado de la tabla dinámica de todo ese detalle que tuviéramos ahí. En este caso son 30 certificados. Nuevamente es poquito.
Pero ustedes igual pueden tener ahí 5,000 certificados que me generan una tabla dinámica y va a ser algo parecido a esto. En tamaño, lo que va a cambiar son los valores, obviamente. Aquí tendrían que tener, no sé, los 1,500 certificados distribuidos en cada uno de estos. Me permite hacer un análisis entre lo que es la frecuencia de pago y lo que es la tasa de interés para ver cada uno de los valores. Y como les decía, el estado me genera el filtro. Entonces yo aquí puedo decir, bueno, yo quiero ver todos los que están por vencer, nada más. Y resulta que este es el único que está por vencer. Entonces ahora quiero ver solo los que están vencidos. Y entonces me dice, estos son los que están vencidos. Hay 20 que están vencidos. Cuando quiero verlos todos de nuevo, pues entonces yo le digo aquí todos. Eventualmente puedo seleccionar varios. Aquí seleccionar varios elementos. Digamos que yo no quiero ver los vencidos, solo los activos y los por vencer. Entonces lo hago así. ¿Ok? Pero eventualmente yo puedo decir, no me sirve esta forma de verlo, porque más bien el estado para mí es muy importante para hacer el análisis. Entonces ahí viene lo que es la tabla dinámica, porque entonces yo llego y digo, no, más bien voy a dejar el estado aquí, de primero. Y por cada estado que me presente estas tasas, y más bien, no sé, voy a poner como filtro el código de cliente, por decir algo. Entonces vean que aquí automáticamente, esto es porque yo puse el estado antes, arriba de donde estaba el tipo de tasa, igual podría ponerlo abajo. La forma en la que ustedes hagan el análisis, perdón, en la que ustedes establezcan la estructura, dependen de cómo quieran hacer el análisis. Por eso es tan dinámico, ustedes pueden escogerlo. Por ejemplo, para efecto mío, personalmente, este tipo de información, yo prefiero ver el estado primero. Entonces yo lo corro hacia arriba. Me parece que se ve más ordenado. Porque hay que tener cuidado. Si una tabla dinámica es demasiado alta o demasiado ancha, muchas filas o muchas columnas, pues entonces ya se pierde esa facilidad de resumen. Entonces hay que tratar de armarla de la mejor forma posible, que sea equilibrada y que tenga toda la información que necesitamos, pero nuevamente que tratar de que sea lo más pequeña posible. Entonces, ven, yo puedo ir cambiando eso y por eso es que la tabla es dinámica. Cuando veamos el gráfico dinámico van a ver que también el gráfico va a cambiar conforme cambie la estructura de la tabla. Entonces, siempre cualquier cambio que yo haga aquí se iría reflejando en el gráfico dinámico. Vean que a final de cuentas los valores estos son los mismos, siempre no van a cambiar, pero la forma de representarlos es la que me va a ayudar a hacer ese tipo de análisis. Entonces yo puedo decir, bueno, quiero ver de los activos y aquí los estoy comparando con los vencidos. Vencidos hay uno especial, activos no, ni por vencer. Entonces aquí yo puedo decir, bueno, vean que la tasa especial casi nadie la usa. Solo hay uno de 30. Es un porcentaje bastante bajo. Entonces yo podría decir, bueno, ¿por qué será que a la gente no le gusta la tasa especial? ¿Será que tengo que promoverla más o será que las condiciones no son las más adecuadas? Puedo hacer un análisis, una encuesta para verificar cuáles son las razones y eventualmente digo, voy a hacer una promoción, mercadearlo, mucha publicidad para esa tasa o puedo decir, la voy a sacar del mercado porque en realidad no me sirve tenerla. Entonces, todo este tipo de cosas se pueden ver gracias a un tipo de análisis de este estilo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Aquí vamos a ver ejercicio siguiente. Dice, genere un gráfico de columnas agrupadas 3D para los valores de la tabla dinámica. Entonces, aquí lo que hacemos es tener el cursor en cualquier parte dentro de la tabla. Me vengo a insertar y aquí le digo que voy a insertar un gráfico dinámico. Teniendo el cursor ahí, automáticamente lo va a hacer para esta tabla que ya lo tengo acá. Me decía que era columnas agrupadas 3D. Entonces aquí son columnas agrupadas, aquí voy buscando apiladas. Este es el 3D. ¿Ok? Entonces aquí yo voy a darle a aceptar. Y aquí tengo el gráfico dinámico asociado a esta. Entonces vean, ojo, se me olvidó decir, si estoy con la tabla seleccionada, vean que aquí aparecen las pestañas para el análisis de la tabla dinámica. Si yo me vengo aquí, hay varias opciones.
para que yo pueda trabajar, puedo cambiar, por ejemplo, el origen de los datos. Si yo digo, ya ahora cambio, hay más valores, por ejemplo, entonces yo aquí lo selecciono y aquí podría poner, no sé, hasta la M5000, por decir algo. Entonces ahí se actualiza la tabla dinámica gracias a esos datos. Puedo hacer actualizaciones si eventualmente cambian los valores dentro del mismo rango de celdas y demás. Y tengo también un diseño para la tabla, ¿verdad? Donde pues aquí puedo generar subtotales, hay varios tipos de diseños acá que yo puedo escoger, puedo dejar filas en blanco, aquí digo si quiero encabezados de fila o de columna, y aquí pues estos estilos que tengo, que siempre estos estilos van a respetar el tema que yo había escogido antes. ¿Okay? Entonces, cuando ya escogieron un tema y empiezan a hacer estos cambios, fíjense nada más que cuando ya hicieron esto y le dieron formato y después cambian el tema, vayan a fijarse en cómo alteró los cambios que ustedes habían hecho en los colores y eso, porque a veces se ven mal. Esto es como una anotación ahí. Cuando hacen clic sobre el gráfico, pues entonces aparecen las pestañas para análisis del gráfico. Igual podemos cambiar el origen de datos, podemos cambiar el nombre del gráfico, podemos aquí analizar los campos, ¿verdad? Que tenemos. Estos son de la tabla dinámica. Están asociados por ser un gráfico dinámico. Si fuera un gráfico corriente, pues también podríamos ir a verlos. Tenemos la parte del diseño del gráfico, donde podemos escoger de todos estos, y la parte de formato, que es llamadas colores y demás. ¿Okay? Lo que pasa aquí entonces es, bueno, yo puedo hacer esto más grande también, si quisiera hacer el gráfico más grande. Y entonces yo puedo venir a ver, mira, aquí está corriente A y corriente B. Vamos a dejarlo como estaba inicialmente, que no estaba el código del cliente, lo voy a quitar. Entonces vean que ya el filtro también se quita del gráfico. Y ahora vamos a poner el estado, que era como estaba en un principio, en el filtro. Entonces automáticamente el gráfico cambia también con respecto a la forma en la que está estructurada la tabla. Si yo aquí le digo, quiero ver solo quiero ver los vencidos. Entonces acá el gráfico se actualiza también y solo estamos viendo los vencidos. Si yo en el gráfico llego y le digo, no, más bien yo quiero ver solo los activos. Aquí están. Profe, ¿cómo es? Ajá. ¿Cómo es que uno hace ese filtro? Se me olvidó. Aquí apretamos. El filtro es, en la tabla dinámica, es poner el campo en este cuadro de acá que dice filtros. No, eso de que se vea solo vencido. Acá. Ajá, no, la parte que se vea solo vencido o así, ¿cómo saco esa parte? Esto es el dibujo. Aquí yo escojo cuál es el valor que quiero. Digamos vencido y le doy a aceptar. Bien. Igual en el gráfico, donde está el estado, ahí está el simbolito de filtro. Ahí le hago clic y ahí escojo cuál es el que quiero ver. Sí, ya vi. Gracias, profe. Y listo. ¿Ok? Entonces, por eso es que están siempre enlazados. Esa es una ventaja porque a veces se hacen tablas, el resumen, y se hacen gráficos, pero no están enlazados. Entonces, si yo por alguna razón quiero cambiar algo del gráfico o quiero cambiar algo de la tabla, no se actualiza automáticamente el otro elemento. Entonces, para mí es bastante práctico tenerlos enlazados mediante tablas dinámicas, porque como les digo, cualquier cosa que yo cambie en uno va a cambiar en el otro. Entonces, siempre va a haber concordancia entre los datos que hay en la tabla y los datos que hay en el gráfico. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vean que esto es súper dinámico, súper dinámico. No hay una forma única, correcta de hacerlo. Yo les puedo decir, necesito que me digan cuáles fueron las comisiones mínimas de los vendedores en un trimestre. Y pueden hacer las tablas de diferentes formas, con diferentes estructuras, que si a final de cuentas me dan el dato que estoy solicitando, la tabla sirve, está bien. ¿Y por qué les digo esto? Porque acuérdense, cuando ustedes estén trabajando, el gerente no va a llegar a decirle, mire, necesito que me haga un análisis, que tome estos datos y que ponga tal valor en una columna, tal valor en un filtro, tal valor en una fila. No, no les va a decir eso, y para decirles eso mejor lo hace él directamente, ¿no? Entonces, la idea acá es precisamente que ustedes logren llegar al resultado correcto
a partir de la forma en la que ustedes diseñen la estructura de la tabla. Este primer ejercicio les comenté, ¿verdad? Es como más sencillo. Yo les estoy diciendo exactamente dónde poner cada una de estas cosas para que ustedes vean cómo se trabaja con las tablas dinámicas. El segundo ejercicio es más parecido a lo que se les va a pedir que hagan. Por aquí es el ejercicio siguiente. Vamos a ver acá. ¿Cuál es el diseño correcto? El que me dé el resultado que yo les pido. Ahora lo vamos a ver en el segundo análisis dinámico, ¿ok? Para que vean más o menos por dónde va. No hay un diseño correcto. Puede haber diferentes diseños que me den los resultados correctos. Entonces, a mí lo que me interesa es que a final de cuentas, si yo les pedí un valor específico, que ustedes me lo puedan dar, que se visualice por la estructura de la tabla, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver tal vez con un poquito más de detalle y si seguís con dudas me vuelves a preguntar. Entonces, por aquí me dice, vamos a efectuar, bueno, cambios en los valores del estado, ya eso lo hicimos. Y vamos a cambiar, bueno, aquí me pide que haga un nuevo cambio. Elimino los filtros, del filtro, perdón, el estado. Entonces voy a quitar, como les dije, lo vuelvo a subir y ya con eso lo elimino. Incluye la frecuencia de pago como segunda fila de la tabla. Entonces, esta frecuencia de pago la voy a poner como segunda fila. ¿Ok? Ahora me dice, elimine de valores la cantidad de certificados. Voy a quitar este valor. Y me dice, agregue en valores la suma de los montos principales. Entonces busco el campo donde están los montos principales, lo paso a valores. Y por defecto, como es la suma, pues lo dejo así. Y este es el resultado. ¿Ok? Entonces, como les dije antes, yo podría venir aquí a configurar el campo. Y aquí yo le digo formato de número, quiero que sea una moneda en colones con 2 decimales. Le doy a aceptar y ahí está. O como les dije antes, puedo seleccionarlo y cambiarlo aquí también. Cualquier de las dos opciones. Aquí hice un cambio en la tabla. El cambio se refleja en el gráfico automáticamente. Entonces no tengo que hacer cambio en la tabla y en el gráfico, sino que lo hago en uno o en otro y ya con eso se actualiza la otra. Mantiene ese enlace, esa relación. ¿Okay? Vamos a salvar esto. Si no hay preguntas, continuamos con el siguiente ejercicio. Ese es un segundo análisis dinámico. Vamos a ir igual a la hoja obligaciones y vamos a insertar otra tabla dinámica, ¿verdad? Con los mismos datos. Entonces en la hoja obligaciones, ahí sigue seleccionado. Le doy a insertar otra vez la tabla dinámica, igual en una nueva hoja. Le damos a aceptar. Esta va a ser diferente a la otra, ¿ok? No va a afectar lo que haga en una con lo que haga en otra. Se va a llamar análisis dinámico 2 y la voy a poner después del análisis dinámico 1. Entonces aquí cambio el nombre. La muevo acá. Y ahora lo que me dice es esto. Establezca para esta nueva tabla dinámica una estructura que permita analizar por tasa de los certificados cuántos se encuentran activos por vencer o vencidos, teniendo la posibilidad de escoger la frecuencia de pago de los CDPs. Esta es la pregunta típica o el cuestionamiento típico que nosotros tenemos cuando vamos a utilizar una tabla dinámica. ¿Ven? Ya no me dice ponga tal campo en la columna. No. Yo tengo que hacer el análisis. Entonces, cuando tengo una instrucción como estas, primero necesito establecer valor principal. ¿Qué es lo que quiero ver? ¿Okay? Entonces, de todo esto, aquí es donde me dice qué es lo que quiero ver. ¿Cuántos certificados? Entonces, ya yo puedo saber que gracias a ese cuántos, yo tengo que hacer una cuenta, ¿verdad? De los certificados. Entonces, por ahí tengo la primera parte. Puedo venir y decir, ok, ¿es cuántos? Entonces, voy a tomar los CDPs, estos son los códigos, como hice antes, y voy a decirle que los cuente. Eso es lo que quiero, ¿ok? Voy a contarlos. Ya tengo cuántos.
Ahora me dice, necesito analizar por tasa cuántos están activos por vencer o vencidos. Esto que está aquí, este valor que tengo aquí, es el estado, ¿cierto? Entonces, tengo que incluir el estado de los CDPs. La tasa de los CDPs, ya me están diciendo, quiero verlo por tasa. Entonces, ahí yo ya sé que tengo que incluir la tasa de interés. Y me dice, teniendo la posibilidad de escoger la frecuencia de pago de los CDPs. Siempre que me dicen que yo puedo escoger, que puedo verlos todos o solo algunos, todo ese tipo de cosas, esto refleja un filtro. Entonces, yo debería empezar, cuando tengo un cuestionamiento de este estilo, por identificar cuál es el valor, en este caso, cuántos, y si existe algún filtro, posibilidad de escoger alguno de todos los datos. De ahí en adelante, cuando ya encuentre yo cuáles son los valores y cuáles son los filtros, el resto de los datos, de los campos que me están solicitando, yo los tengo que poner como filas o columnas. Y ahí ya va a depender del gusto, si lo dejan todo como filas, todo como columnas, o si lo reparten unos en un lado y otros en otro. Ya eso es puro gusto. Pero, nuevamente, lo indispensable es que identifiquen el valor o los valores, si hay varios, y eventualmente los filtros, porque son los cambios que no podemos, los campos, perdón, que no podemos intercambiar. Entonces, la frecuencia de pago la vamos a poner de una vez como filtro. Frecuencia de pago de intereses. Y nos quedan los otros dos, la tasa y esto representa el estado. Entonces yo puedo decir, ok, voy a poner la tasa aquí y el estado acá. Y esa es una forma de verlo. Ahora, puede ser que yo diga Profe, no. Ajá. disculpe, ¿cómo identifico un ejemplo que el estado lo pondría en filas y no en columnas? Eso es independiente. O sea, en realidad, por eso lo que iba a decir ahora es, si yo lo veo así y digo, no, no me gusta, voy a poner el estado aquí y la columna aquí. Ah, me gusta más. El resultado es el mismo. Ya la diferencia entre filas y columnas es meramente hasta cierto punto estética, hasta cierto punto por la forma en la que ustedes analicen qué sienten que es más cómodo para hacer el análisis. ¿Ya? Está bien. Entonces Y aquí tengo no, otra no, pregunta. no hay como decir, ah, lo puso en la fila y era la columna, está malo. No. Lo que es clave nuevamente es los valores y lograr identificar si hay algún filtro que tengan que aplicar ahí. Porque si ustedes me ponen algo que debería ser un filtro en una taza o una columna, perdón, en una fila o en una columna, yo no podría seleccionar algunos valores. ¿Por qué ponemos el número de CDP en valores? Porque los estoy contando. En realidad aquí yo pongo el número de CDP porque es como el identificador de cada certificado. Entonces yo quiero decir, por cada identificador voy a contarlos. No pongo, bueno, podríamos hacer la prueba, digamos, el código de cliente. Si yo lo pongo es que creo que se podría repetir. Vamos a configurarlo, vamos a hacer la cuenta, a ver si funciona el ejemplo que quiero dar. Sí, siempre me cuenta por cada uno que exista. Es cualquier valor de estos, yo puedo contarlos, porque en realidad todos representan, cada fila de la tabla de donde estoy tomando los datos representa un CDP. Entonces yo podría contarlos. Como les digo, yo agarro un número de CDP porque es el identificador de los certificados. Esto es un poquito más obvio cuando estamos hablando de decirles, tengo ventas netas, tengo impuestos, tengo comisiones y tengo ventas brutas. Entonces ya yo, si quiero hacer sumas de esas cosas, sí tendría que ser muy específica. Bueno, es que tiene que ser de las ventas brutas o tiene que ser de las ventas netas, depende de lo que me estén pidiendo. Pero cuando estoy contándolos, pues es uno por cada elemento que yo tenga en el detalle de la tabla. ¿Alguna otra consulta?
No, déjenme ver acá. Ok. Sí, profe, yo le había escrito otra. Ajá. Que si, un ejemplo, en el enunciado se hubiera comenzado por taza. Si hubiéramos comenzado por taza, igual está bien. Que usted primero No hay comenzó ningún por... problema. El Ah, ok. orden no es problema. Lo que sí, yo les digo que primero identifiquen los valores y los filtros, porque todo lo demás lo pueden cambiar a gusto. Está bien. Pero vos puedes empezar poniendo la taza y después poner los otros. Lo más importante es ubicarlos en el lugar correcto aquí, sin importar el orden en el que los incluyas. Sí, está bien, gracias. Por eso es que es muy bonito trabajarlo. En realidad hay gente que dice que es muy, muy difícil, muy complicado. Lo que es más complicado es entender qué tipo de análisis es el que quiero hacer. Pero ya si tenés claro cuál información es la que estás buscando, pues esto más bien es muy cómodo, ¿verdad? Eso de que lo cambias de un lugar a otro y no te gustó, o si te gustó. Y no importa el orden en el que lo hagas, siempre te va a presentar el resultado correcto. Entonces, por eso les digo, la parte esencial es comprender qué es lo que necesitamos buscar un poquito. ¿Ok? Vamos a ver si aquí teníamos alguna otra cosita. No, ya con eso terminamos este. Iba a fijarme. ¿Cuándo es que tenemos el primer examen de laboratorio? 20-21 de enero. Y hoy es 14, de hoy en 8 es el examen. Wow. Ok, entonces, vamos a hacer un quiz de laboratorio el martes. ¿Ok? Para repasar un poquito esto. Más, ¿cómo están el fin de semana? Que yo se los deje, como decir, el sábado en la mañana y que me lo entreguen como a mediodía. Para no perder hora de clase. ¿Cuándo, profe? ¿El sábado? Sí, Yo tengo examen, profe. Sí, yo también tengo examen. sábado en la tarde. Es en la Profe, tarde del sábado el examen. Sí, correcto. ¿Cómo? El examen Tenemos, es el sábado en la tarde. sí, como a la 1 más o menos. Se los pongo para la mañana del lunes. Lo que no quiero es para no perder hora de clase, porque serían como media hora, 40 minutos que perderíamos de clase. ¿El lunes? Por mí sí. sí. No son los demás. Sí, profe, el lunes. Ok, entonces el lunes les mando un correo con detalles para hacerlo el lunes y para revisárselos, ojalá que esté para el miércoles, sí, porque yo los revisaría entre lunes y martes para que puedan repasar miércoles para el examen el jueves. Es que cuando es verano, de veras Profe, una es súper pregunta. intenso. Ajá. ¿Usted va a dar como una lista de temas o va a salir todo en realidad? Todo, aquí está, manejo de Excel, todo lo que hemos visto. Está bien. Es que tiene parte de formato, tiene parte de funciones, tablas, y falta todavía, digamos, el tema de subtotales, puede haber ordenamientos, sí. Tienen que ir repasándolo todo. Acuérdense que en la plataforma tenemos estas prácticas que deberían poder desarrollarlas solos y que también está las prácticas adicionales, ¿verdad? Que en algún momento fueron quizzes, creo que hay algunas que fueron exámenes. Ahí si hay alguna que dice que hay que hacer macros, grabar macros y eso, no se preocupen, eso no va a entrar, eso en un momento estuvo dentro de la primera parte del curso, pero la grabación de macros la eliminamos porque después de eso solo vamos a programar, que es lo que más nos interesa. Entonces, si en alguna de las prácticas ven que dice tienen que grabar una macro que haga algo, eso no tienen que saberlo para el efecto de nuestro examen. Entonces, para el lunes yo les voy a mandar los detalles antes y ahí les digo a qué hora abre y demás.
¿Qué prefieren? ¿Que se los dé en la mañana o en la tarde? En la tarde mejor. En la tarde, ok. Profe, una Entonces, pregunta. ¿Cómo hacerlo en el lunes en la tarde, dice usted? sí, pero no tienen que unirse en Zoom ni nada, sino que digamos, yo habilito el enlace, como decir, a las 2 de la tarde y que me lo tienen que entregar, no sé, a las 4. Ok, profe, es que vieras que yo trabajo y ese día no puedo pedir libre. O si se los dejo como de 5 a 7. ¿De la noche? Ujú. Ay, qué vergüenza, profe. Es que yo trabajo de 1 a 10 de la noche. Profe, a mí me serviría bastante que fuera como así, como de 5 a 7 o algo así. Sí, no, pero mejor entonces lo sacamos el rato en la hora de laboratorio, porque si coordinar horarios, eso es lo difícil de coordinar horarios fuera de Profe, o puede momento. dejar una puerta abierta, como en otros cursos que yo he llevado. Digamos que de 1 hora de la mañana hasta todo el día, pero solo se puede acceder una vez. Entonces las personas que van pudiendo, ahí van haciendo algunas El cosas. asunto es que es un archivo que ustedes descargan y por otro lado yo necesito que ustedes midan el tiempo. Yo no puedo decirles tienen 6 horas para hacer un quiz, porque el examen dura hora 50 y es mucho más extenso. Entonces, No, no, pero digamos, parte de lo que a mí me gusta hacer el quiz es que ustedes no solo midan que pueden hacerlo, sino que pueden hacerlo en el tiempo correcto. Ya igual les estaría dando más si les doy 2 horas, porque el quiz debería durar media hora. Ya. Pero entonces mejor dejémoslo para el martes en la mañana. El martes empezamos con quiz. ¿Ok? Así no tenemos problema con esos horarios, porque tampoco puedo decirles que salgan de las obligaciones que ya tienen, ¿verdad? Para hacer esto. Pero entonces lo dejamos para el martes, quiz de laboratorio. ¿Ok? Vamos a ver entonces, cierro acá. Y con eso terminamos esta práctica. Vamos con la que sigue, la práctica número 4. ¿Qué es esta? Ya ves que aquí, entre el menú del Zoom y todo, no me deja ver aquí ya. Entonces, en la práctica acá, la plantilla, vamos a ver algunas otras opciones, ¿verdad? De uso de Excel, que son bastante útiles también. Esta sería la práctica 4. Solo déjenme salvarla. Trabajo en clase. Por cierto, chicos, que ya, ahora que vi la carpeta ahí de lo de los laboratorios virtuales, obviamente el uso no es obligatorio de los laboratorios virtuales, pero ya se procesaron las solicitudes. Entonces, los que el semestre pasado se les dio el usuario y la contraseña para acceder al laboratorio virtual, pues es el mismo usuario y la misma contraseña. Si alguno necesita entrar y se le olvidó o borró el archivo, el mensaje, el correo electrónico que les había llegado con el usuario y contraseña, pues entonces me avisan para solicitarlo a la parte de soporte. Los que no tenían usuario tienen que haber recibido un correo al correo institucional donde dice cuál es el usuario, cuál es la contraseña y adicionalmente incluye 2 manuales para instalar la aplicación con la que se hace la conexión virtual, tanto para Windows como para Mac. Esos manuales no están en su versión definitiva, sino que todavía estamos haciendo algunos ajustes. La versión de Mac es más completa en el sentido de que no solo incluye la parte de cómo instalar la conexión y hacer la conexión, sino que ya incluye cómo harían las reservaciones de las computadoras virtuales y algunas cosillas adicionales ahí.
Entonces, si lo van a utilizar, sí les recomiendo que lo prueben y que lo prueben de una vez. Si lo van a usar para efecto de examen, recuerden que la idea de tener esto bien configurado y demás es que no tengan problemas durante las evaluaciones con la computadora. Si ustedes deciden utilizar las de ustedes, solo que estén seguros de que pueden hacerlo todo, ¿verdad? No que lleguen al examen a decir, es que esa computadora me hace tal cosa, porque pues las que tenemos ahí sí tienen todo listo para que funcionen tal como nosotros necesitamos. Entonces, si alguien tuviera alguna duda, necesita el acceso, lo que sea, pues entonces me avisa. Con tiempo, por favor. Vamos a ver ahora estas otras, ese otro tipo de herramientas que son como, uno las ve, ¿verdad? En manuales y demás, como que son las opciones más avanzadas de Excel. Las tablas dinámicas es una de las cosas que ponen como opciones avanzadas. Como les dije antes, para mí lo difícil de la tabla dinámica no es tanto hacerla, sino es identificar la necesidad para darle la estructura correcta. Igual a esto van a ver que tiene su mismo mecanismo de trabajo, la forma en la que tenemos que hacerlo, y es aprender ese mecanismo de trabajo y entender cada una de las partes que tenemos, de los pasos que tenemos que hacer para obtener los resultados correctos, ¿ok? Esto, como lo ven aquí, vieran que no es tan raro que se generen algunos documentos de los que hay que hacer análisis de esta forma, donde viene todo agrupado. Entonces, pues obviamente hacer un análisis aquí de esta información tal y como está, es un texto, pues es complicado, y por eso es que nos gustaría más poder dividirlo en diferentes columnas para poder segregar la información y hacer análisis de diferentes métodos. Entonces, para efecto de esto, vamos a ver una opción que se llama, está por acá, texto en columna. Bueno, creo que ese es el primero. Voy a fijarme en la acá. Sí, vamos bien, vamos bien. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos, esto a veces lo mandan así, a veces lo mandan como un archivo de texto. Es más, por aquí tengo un archivo de texto que quiero que podría enseñarles. Que si eventualmente ustedes reciben un archivo de texto, también podrían abrirlo de esta forma. Digamos acá. Ay. No lo tengo aquí. ¿Dónde estaba? Ya se lo voy a enseñar para que vean que también se podría hacer más bien. Snack, aquí laboratorio virtual, lista de usuarios. Aquí yo le podría poner que es un archivo de texto, o puedo poner todos los archivos que hay. Este es el grupo de nosotros. Esto es un archivo de texto. Entonces yo podría abrirlo y viene igual con esta nomenclatura. Esto que está aquí, cuando yo estoy abriendo un archivo de texto, es lo mismo que vamos a hacer en este sentido acá, con lo que tenemos en este archivo, en esta plantilla de trabajo de la práctica nuestra. Donde entonces vean que yo podría abrir el archivo de texto. Aquí no les voy a explicar, se lo voy a explicar ahora con detalle con la práctica. Y entonces ya yo lo tengo aquí. Lo puse en una sola en este caso porque no le dije cómo hacer la división, pero lo que quiero que vean es que ustedes podrían recibir un archivo de texto y pueden abrirlo en Excel y desde Excel después hacer una división de datos para segregar lo que es el usuario, de lo que es el nombre, de lo que son los apellidos en este caso. Entonces, es una facilidad que tenemos. No es obligatorio que nosotros tengamos los datos en Excel para poder abrirlos. De hecho, ya para otros efectos podrían abrir archivos de bases de datos y otras cosas, ¿verdad? Pero digamos que eso ya es un poquito más avanzado. Pero para que vean que es una forma en la que nosotros podemos trabajar. Porque a veces a uno le mandan muchos archivos que vienen de sistemas de información o de bases de datos, se los mandan en formato texto. Y si uno tiene que hacer el análisis, tal vez uno dice, voy a tener que digitar todos esos valores. No, lo pueden abrir desde Excel y con lo que vamos a ver ahora podrían hacer esa división de valores para hacer los análisis que necesitamos. ¿Qué es lo que hay que analizar cuando estamos con este tipo de valores? Es encontrar un patrón de comportamiento que nos ayude a hacer la diferenciación de los datos que vienen unidos. En este caso, vean que desde acá tengo número de empleado
punto y coma. Nacionalidad, punto y coma. Nombre del empleado, punto y coma. Departamento, punto y coma. Nivel de estudio, punto y coma. Y salario bruto. Entonces, usualmente para nosotros los signos de puntuación no significan mucho, ¿verdad? Uno lee los valores y no se fija en esos detalles. Pero para la computadora, todos los símbolos tienen un mismo valor. Entonces, para ella, un punto y coma también es un elemento importante. Nosotros podemos decir, tengo, y aquí podemos comparar un número de empleado, una nacionalidad, un nombre, un departamento, un nivel de estudio y un salario bruto. Y todos están divididos por punto y coma. Y podemos verlo en cualquiera, que todos van a respetar eso mismo. Entonces, nosotros tenemos un común denominador. El punto y coma es lo que me diferencia un dato de otro. Lo que quiero hacer es dividir todo esto en número de empleado, nombre del empleado. Bueno, aquí tengo más datos de los que en realidad me están dando aquí. Por aquí tengo número de empleado. Ojo que aquí tengo la nacionalidad que no viene en estas columnas. Entonces, para efecto del análisis que yo voy a hacer, la nacionalidad es irrelevante. Sin embargo, viene como uno de los datos. Me dice aquí un código de sede, no viene dado acá. Entonces, cuando yo esté separando estos valores, esta columna y el nombre de la sede, que tampoco viene aquí, deberían quedar vacías. Aquí viene el departamento, que aquí lo tengo, el nivel de estudio, que aquí lo tengo, y el salario bruto, que aquí lo tengo. Adicionalmente vienen estas retenciones y el salario neto, que esos no vienen dados. Entonces también son columnas que deberían quedar vacías. Tengo que entender este tipo de cosas para poder establecer cómo voy a utilizar la función esta de división de texto en columnas. Entonces, ¿qué es lo que viene ahí como en las instrucciones? Lo que voy a hacer es separar. Primero, el número de empleado va aquí. ¿Ok? La nacionalidad no la ocupo. El nombre del empleado va acá. Y el departamento, como les dije, viene en la F. Cuando utilizo el texto en columnas, yo no puedo establecer cuál valor va en cuál columna. Yo digo, ok, tengo estos valores, sepárelos a partir de esta columna. Entonces, los va a separar en las columnas. Si son 20 valores, 20 empieza en B y será C, D, E, F hasta completar las 20 columnas. Pero yo no puedo decirle, este valor lo quiero en la B, este valor lo quiero en la F, este valor lo quiero en la M. No, eso no puedo hacerlo con el texto de columnas. Entonces, cuando tengo algo así, dos columnas que deberían quedar vacías, eso significa que tengo que hacer una división de texto en columnas para las iniciales, perdón, para estas dos, y otra división de texto en columna para las otras, ¿ok? Siempre que estén seguidas. Si aquí hubiera otra columna que tiene que quedar vacía, entonces aquí hago otra división de texto en columnas y aquí tendría que hacer otra. Porque les repito, texto en columnas no me va a permitir dejar columnas vacías. Me pueden decir, lo que puedo hacer es borrar estas dos columnas y lo hago de un solo tiro y después la vuelvo a insertar. Sí, pero no siempre es posible hacer eso. Entonces aquí lo vamos a hacer para que vean cómo tendría que hacerse. Yo lo que hago es que selecciono entonces la columna donde están los datos iniciales que me están dando. Me vengo a datos y le digo texto en columnas, ¿ok? Aquí hay dos tipos de separación de los valores. Una es delimitado, que es como en el caso que estamos trabajando, cuando yo tengo un símbolo que me diferencia un dato del otro. En este caso es el punto y coma. Puede ser un ampersand, podría ser un guión bajo, hay varias formas de hacerlo. Pero lo importante es que entonces, si voy a utilizar delimitados, ya tengo que saber, tengo que haber detectado que en todos los casos, todos los datos se dividen por ese símbolo. La otra opción, que la vamos a trabajar primero solo para que la vean, pero la que necesitamos usar en realidad es la delimitada. Es de ancho fijo. Cuando yo escojo de ancho fijo es porque yo digo, ok, para el primer dato, no sé, el número de empleado, ocupo 10 caracteres. Para el nombre ocupo 20 caracteres. Para para la nacionalidad son 3 caracteres. Para el nombre del empleado son 20. Para el departamento son 15.
Entonces yo tengo que decir para cada dato cuál es la cantidad de caracteres que va a estar incluida en ese dato. Pero ojo lo que pasa aquí. Bueno, en esta ventanita son 3 pasos. Escogemos esto y aquí siempre vamos a tener la vista previa de los datos seleccionados, lo cual me ayuda a verificar que la selección que yo estoy haciendo aquí es la correcta. Entonces yo le digo paso siguiente. Entonces, cuando escojo por ancho de cada uno de los valores, yo tengo que decirle aquí cuál es el ancho. Y yo voy haciendo un clic. Entonces, digamos, el número de empleado es hasta acá, ¿verdad? Ya yo sé eso. Hasta aquí tengo la parte, digamos, de la nacionalidad. Digamos que voy a dejar el punto y coma ahí. Cuando es por ancho, si tengo esos símbolos, los símbolos van a quedar como parte de los valores. Es otra consideración que hay que tener. Por eso hay que fijarse muy bien en esos valores para ver si son delimitados o si son por ancho. Aquí podría empezar el problema, porque yo digo, ok, el nombre, ¿cuántos caracteres? Si yo le digo que hasta que termine el nombre Gabriela, entonces yo le digo que es por aquí más o menos, ¿verdad? Pero en el segundo caso, vean que sería Brenes, Gámez, Eric, Montecoma. En el tercero, me faltó el Arturo. En el cuarto, me faltó el Mauricio. En el quinto, me faltó Laura. Entonces, ven que si yo lo pongo por ancho, yo tendría que saber muy bien. En este caso, la primera fila está muy bien. Ahí voy haciéndolo correctamente. Pero ya la segunda y la tercera y todas las demás filas no tienen los valores correctos. Entonces, si yo lo voy a hacer así, tengo que garantizar que todos los datos tienen la misma cantidad de caracteres. Eventualmente aquí, este de Gabriela debería tener campos vacíos hasta el campo más amplio, que sería este. ¿Okay? Ese debería estar ahí. Todo esto deberían ser campos vacíos para que me funcione. Por eso es que en este caso no nos sirve por ancho delimitado. Pero esta es la forma en la que uno establecería, ¿verdad? Lo que sigue. Aquí te hace la división. Esto lo vamos a ver después y ya finalizaríamos. Me voy a devolver para hacerlo como si tenemos que hacerlo nosotros, que es delimitados. Y entonces aquí pasamos al siguiente. Cuando es delimitado, entonces yo tengo que decir cuál es el carácter con el que estoy delimitando los campos. En este caso es un punto y coma. Entonces vean que automáticamente aquí me lo hace. Número de empleado es este. Nacionalidad es este. Nombre del empleado, no importa el ancho, ya sí me lo separó bien. Departamento, nivel de estudio y el salario. Entonces ahora sí lo tengo dividido como a mí me sirve. Cada columna que yo tenga ahí la va a dejar bien separada. Los datos unos de otros. ¿Okay? Eventualmente, aquí estos son por defecto, el tabulación, punto y coma, la coma y el espacio, los que me sirven. Yo podría aquí poner otro. Como les dije antes, si yo quiero el ampersand, pues entonces yo podría ponerlo ahí. Puedo tener varios, que yo puedo decir cada vez que encuentre un punto y coma o un ampersand, me separa el dato. Entonces, si fuera así, yo puedo tener varios. Le voy a quitar esto y vamos con el siguiente. ¿Ok? Este último paso, que es igual cuando es ancho delimitado, cuando es delimitado o cuando es por ancho fijo, yo lo que hago es que para cada uno de los posibles datos que ya yo encontré, ¿verdad? Que tengo aquí, yo tengo que decir primero si los voy a separar en este momento y van a quedar ahí. Porque yo podría decirle que no me interesa esa información con esta opción de aquí. Entonces, para cada columna yo establezco este formato, seleccionando la columna y el formato correspondiente para cada una de ellas. Ahora, tengan cuidado aquí con este. Este campo que está aquí es súper importante. El destino es la primera celda a partir de la cual se van a copiar los datos. En este caso, yo estoy desde la celda A1, todas las columnas, perdón, todas las filas de la columna A. Entonces, el número de empleado, que es el primer valor, yo lo quiero en la columna B. Entonces, yo aquí lo digo, ok, voy con el B. Pero ya este valor es donde empiezan a copiarse los datos. No tiene que cambiar conforme yo cambio el valor, porque es lo que les dije antes. Yo no voy a decir el departamento lo quiero en la columna F, no. Yo digo, ¿en cuál columna empiezo? En la B y de ahí
todos los datos que yo vaya a importar van a hacerse en columnas consecutivas. Entonces yo solo pongo la primera columna donde quiero el dato. Nos vamos al formato. En el caso del número de empleado, digamos que lo vamos a dejar general. No, perdón, para efecto, creo que... Profe, Ajá. uno lo pegaría en el B1 o en el B2. En el B1, porque en este caso, ya te enseño, yo también tengo seleccionada esta, Ah, la ok, del encabezado. entiendo. Ajá. Está bien. Si no tuvieras el encabezado ahí, pues entonces sí sería, tendrías que tener seleccionado de la A2 y empezarías en la B2. Exactamente. Gracias, profe. Acá, solo déjenme ver, es que no me acuerdo si aquí yo tenía que ponerlo. Sí, en texto. Para efecto de este ejercicio, el número de empleado, como no necesito sumarlo, lo vamos a poner como un texto. Entonces aquí yo le pongo texto. ¿Ok? La nacionalidad, acuérdense que aquí no la tengo. Aquí me piden el número de empleado y el nombre del empleado. Entonces yo le digo, la nacionalidad no la quiero. Yo le digo, no importar la columna. Entonces va a venir aquí, va a leer el número de empleado, lo deja aquí, la nacionalidad la va a ignorar y el siguiente dato lo va a dejar en la columna C, que es lo que les digo, son columnas una después de la otra. El nombre del empleado, le voy a decir que también lo quiero como un texto, ¿verdad? Después tengo que dejar vacías código sede y nombre de la sede. Como yo no puedo dejar estas columnas vacías, entonces lo que voy a hacer en esta iteración, en esta primera vez, es que no voy a importar absolutamente nada más. A esto les voy a decir que no los importe. ¿Ok? Cada uno tengo que ponerlo así, ¿ok? Dato por dato, columna por columna. ¿Ok? Le doy finalizar. Aquí me va a decir, aquí hay datos, porque si ustedes ven en el encabezado, ya que hay valores. Entonces me está preguntando para no caer encima. En este caso le voy a decir aceptar. Y entonces vean que aquí tengo esto. Solo me importó esos dos valores. ¿Sí, José Esteban? Que no los importe, es que no Que no aparezcan. los escriba en ninguna Ah, columna. ok. Ujú. Gracias. Entonces, ven, aquí ya tengo así. Esta cosita verde que sale aquí es una advertencia. Ya voy, Anneli. Es una advertencia porque esto podría ser un número. Para efecto de lo que yo estoy haciendo, como es un número de identificación, no es que voy a ir a hacer sumas ni multiplicaciones. Entonces, yo lo que puedo hacer es decirle, ok, yo sé que es un número y que lo puse como un texto. Voy a convertir en número eventualmente, pero no es lo que quiero hacer yo, sino que voy a ignorar el error. Y entonces ya deja de salir por si no les gusta verlo ahí. Como les digo, es una advertencia y ustedes toman la decisión. Anneli, ¿me ibas a preguntar? Profe, disculpe, porque yo sé que ya lo hizo, pero usted podría volver a ver, a seleccionar cómo hizo para que saliera el cuadrito donde Sí, hicimos claro, todo eso, claro, ya por lo hago. favor. Para ver aquí el departamento, ¿por qué se salta? Porque es lo que les digo, yo aquí tengo número de empleado, nacionalidad, nombre de empleado, y el departamento está aquí en F. Pero tengo que dejar vacías código de sede y nombre de sede. Esos datos no los tengo aquí. Y el texto en columnas no me permite brincarme columnas que están en la hoja. O sea, yo puedo decir la nacionalidad no la voy a incluir, pero lo que sí voy a incluir, si yo empiezo en la B, el nombre va en la C y el departamento me lo dejaría en la D. Yo no puedo decirle el departamento va a la F. Por eso es que no lo hago en esta primera iteración. Vamos a hacer 2 veces el texto en columnas. Uno para estos datos y otro para estos otros. ¿Ok? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Por eso es que nos lo saltamos, no pusimos ningún otro valor. Lo vamos a hacer al final. Como les digo, ¿por qué? Porque estas columnas tienen que quedar vacías. Y el texto en columnas siempre va a hacerlo. Si empieza en la B, en la C, en la D y en la E, me dejaría aquí la información del departamento, aquí la información del nivel de estudio y aquí me dejaría el salario, que no es lo que quiero. Yo quiero que queden bien ubicadas en sus columnas. Entonces lo voy a hacer 2 veces, utilizo el texto en columnas
Ahorita, bueno, tal vez cuando terminemos el ejercicio, ahí me vuelven a preguntar si siguen con duda. Vamos a hacerlo otra vez para que vean. Yo aquí seleccioné toda la columna, por eso es que tengo el encabezado, por eso es que aquí me dice que hay datos. Me vengo a texto en columnas, ya me di cuenta de que aquí tengo los puntos y coma para dividir el texto, entonces acá le digo que es delimitado. Vean que aquí me guarda la última configuración que hice, en este caso punto y coma. Yo puedo fijarme aquí, ¿verdad? Que esté bien hecho todo, que la división sea la que yo quiero. Vengo a siguiente y a cada una de ellas. Bueno, primero, a partir de cuál columna voy a empezar a escribir. Como les dije antes, solo pongo la primera columna donde voy a escribir, que es la B, número de empleado. Y para cada columna ya establezco el formato. En este caso dije que quería que el número de empleado fuera un texto. La nacionalidad no la tengo que incluir aquí, entonces le digo no importar. En la columna C, aquí tal vez lo vemos así mejor, en la columna C va el nombre del empleado, ¿verdad? Entonces esta sería la B, esta sería la C, también la quiero como texto. Como estas deben quedar vacías, todo lo demás le digo que no lo voy a importar. Porque si lo dejo aquí, me lo va a poner en la columna D. Entonces todas estas les digo no importar. Y a esta también le digo no importar. Le doy finalizar. Y aquí ya tengo eso. ¿Ok? Esa es la primera vez que estoy haciéndolo. Ahora, para el departamento, el nivel de estudio y el salario, yo voy a volver a hacer un texto en columnas, pero esta vez voy a empezar en la columna F y lo que voy a hacer es que le voy a decir que no importe ni el número de empleado, ni la nacionalidad, ni el nombre del empleado. Perdón. Entonces, el primer valor que va a sacar es el departamento y yo voy a poner ahí en la columna F y entonces va a seguir F, G y H. Y ya me van a quedar estas dos columnas libres tal y como lo necesito. Entonces, vuelvo a repetir el texto en columnas. Sigue siendo delimitado. Sigue siendo el punto y coma. Y entonces ahora le digo, ok, vamos a empezar en la columna F. ¿Verdad? Yo aquí pongo F. Pero voy a decirle, el número de empleado no lo voy a importar esta vez porque ya lo tengo. La nacionalidad es un dato que no me interesa, no lo voy a importar. El nombre del empleado ya lo tengo en la columna C, así que no lo voy a importar acá. Ay, ay, ay. Perdón, ¿y dónde no era? Ay, no. Como dije, este no lo importa, aquí es en F. Este no. Este no. Entonces, el departamento, digamos que lo voy a dejar como un texto. El nivel de estudio quedaría en la G, que es la que sigue, también como un texto. Y el salario, al ser un número, yo lo dejo como general. ¿Ok? Aquí no sé si tenía que ver. Aquí hay una consideración que tienen que tener. Bueno, cuando es alguna fecha, si fuera un tipo fecha, yo puedo decirle si el texto que viene aquí está día, mes y año, que es, digamos, la configuración por defecto, o yo podría decirle si es mes, día, año, o año, mes, día. Yo puedo decirle cómo viene para que logre interpretar la fecha con base en la configuración de mi computadora. Esa es una. Igual, para efecto de números, en este caso es que creo que no tengo decimales. Yo puedo decirle, bueno, lo que aquí en este texto viene como un punto, tómelo como una coma, como una división en decimales. Entonces, yo podría decirle aquí en avanzadas, cuando usted encuentre una coma, el separador decimal que viene aquí, va a ser punto, va a ser la coma. Entonces, si yo hago esto, sí lo va a transformar correctamente como número. Porque si, por ejemplo, aquí viniera 15.5 y en mi computadora los decimales se separan por coma, entonces el punto no lo va a entender como que es un decimal. ¿Ok? Entonces yo aquí tendría que hacer esos cambios. En este caso creo que no hay ninguno así. Ya eso lo tenemos y le vamos a dar finalizar. Eso es por lo menos los encabezados. Entonces ven, ya esto me quedó. Me respetó el formato que tenía, no se los enseñé antes. Esta columna ya tiene el formato de moneda
Y entonces me sacó este valor como un número, este último, y ya le dejó el formato correcto. Esa es la forma en la que yo tengo que hacerlo cuando tengo que dejar columnas vacías. En este caso, hice una división de texto en columnas para los 2 primeros valores y otra para estos 3. ¿Sí, José Esteban? Profe, ¿podría repetir de nuevo lo del formato de los números, por favor? Sí, dame te lo enseño. Acá, digamos acá. Acá. Vamos a hacerlo más bien diferente. Ok, vamos a copiar esto. Nueva. Ok, vamos a hacerlo ahí. En este caso, vamos a ver, yo tengo que se dividen con coma, ¿verdad? Los decimales. ¿Ok? Esa es la configuración de mi computadora. Se dividen con coma. Entonces, digamos que yo aquí pongo 150.75. Por aquí ponemos otro punto 90. Y aquí ponemos otro punto 55. Digamos que tengo esos 3, deberían ser un decimal, ¿verdad? Entonces, si yo hago la separación, texto en columnas, ahí está delimitado por punto y coma. Digamos que vamos a poner el número de empleado en B. Esto no. Esto no. Solo es para que vean el ejemplo. Esto. Y este, como general, yo no le digo nada. Entonces le digo finalizar. Ojo lo que pasa acá. Estos que son números enteros me los va a interpretar como un número. ¿Ok? Y está bien. Pero como en mi computadora los decimales se trabajan con una coma, cuando ella encuentra un punto, dice, esto no es un número. No lo entiende como un número. Lo va a trabajar como un texto. De hecho, cuando lo vemos así, que está alineado hacia la izquierda, significa que es un texto. Lo está tomando como un texto. Estos sí son números. Y lo podemos corroborar. Si yo hago esto, yo le voy a poner formato. ¿Ven? Estos son números. Este tiene un formato de número, pero no lo entiende. ¿Por qué? Por el punto. Al tener el punto como un decimal, no entiende que es un número, lo toma como un texto. Entonces, lo que yo debería hacer, que ya para que vean eso, es esto mismo, ¿verdad? Ajá. Entonces, aquí yo empiezo a escribir en la B, ¿cuál? Digamos, esta no, esta no, esta no, esta no. Entonces, yo aquí lo que hago es que le digo, ok, cuando en el texto que está leyendo encuentre un punto, eso va a ser un separador decimal. Entonces, cada vez que en lo que lee encuentra un punto, va a saber que está haciéndolo decimal. Para efecto de mi configuración de Excel, lo va a cambiar una coma y ya lo va a ver como un número. ¿Ok? Entonces, aquí lo que ponen es el valor del texto que están separando. Le decimos aceptar, finalizar. Vamos a cambiar los datos. Y entonces, ven, aquí sí me lo cambió. Sí me lo vio como un número. Porque el punto lo cambio a coma. Yo lo que le dije es, cada vez que encuentre un punto, eso significa que es un separador decimal. Y hago lo mismo en el caso de que tenga separadores para miles. ¿Ok? ¿Ya queda más claro? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Aquí son estas pequeñas cositas que hacen la diferencia, ¿verdad? Para que sea más fácil que lo puedan ir manejando.
Aquí vamos a salvar esto. Y ya con eso pues tenemos separados nuestros valores. Vean que aquí, como les dije antes, podría ser a partir de un archivo de texto. Yo abro el archivo en Excel, hago la separación de valores y ya puedo guardar el archivo con un formato de Excel ya con los datos divididos en columnas. Entonces ya para mí eso es muchísimo más práctico, más fácil de manejar. ¿Okay? Esto es todo este ejercicio que teníamos acá. Ahora dice elimine completamente la columna A. Entonces yo puedo seleccionarle aquí. Bueno, puedo venirme de varias formas, ¿verdad? Puedo decirle aquí eliminar y decirle que voy a eliminar toda la columna. Puedo seleccionar acá toda esta y con el clic derecho decirle eliminar y ahí está. O eventualmente yo podría, sin tener marcado, yo podría decir eliminar y aquí, en el caso de que no esté marcada toda la columna, yo ahí le puedo decir, ¿verdad? En este caso que sea toda la columna. Vean que ahí van saliendo diferentes ventanitas. Eso es con el clic derecho. ¿Okay? Cualquiera de esas, como siempre, todo esto es la que les quede más cómoda. ¿Okay? Voy a salvar. Y ahí tengo eso. Estos son los valores con los que voy a trabajar. Y me dice, vamos a utilizar las funciones de Excel para eliminar duplicados. Igual, a veces cuando uno le mandan datos, hay datos duplicados que yo no quiero verlos. Digamos, a mí no me interesa tener 3 veces el dato de un empleado aquí, ¿verdad? Porque va a ser igual siempre el mismo valor. Y si voy a hacer un análisis, promedio, sumas y demás, pues entonces me va a generar datos basura. Entonces, puede ser que yo diga, no, yo quiero mantener los datos únicos. Lo que esté repetido lo elimino. Solo dejo uno de cada repetición. Entonces, yo lo que puedo hacer es llegar a decir, voy a venirme igual aquí a datos. Ojo que en este no se ve muy bien, no está como aquí que dice texto en columnas o la descripción. Es este icono que tienen aquí. En mi caso son como azul, blanco, azul, ¿verdad? Como el formato que le da a las tablas, ¿verdad? Que es una fila de un color, la otra de otro y así. Y dice pues quitar duplicados. Entonces, este es el icono que ustedes tienen que hacerle clic. Hacemos clic y me va a salir esta ventana. Donde esta ventana, inicialmente está seleccionados todos los valores, ¿verdad? De la hoja. Y entonces yo le digo cuáles son las columnas de las que yo querría verificar si el valor es duplicado para eliminarlos. ¿Ok? Entonces yo podría decirle, solo voy a eliminar, no sé, números de empleados repetidos, pero no voy a quitar los que tengan otros valores, ¿verdad? O en este caso yo digo, bueno, todos los que sean iguales, que es la misma información, pues entonces voy a eliminar todos los que estén repetidos. Le voy a dar a aceptar. Y entonces aquí siempre me va a decir cuántos valores duplicados se encontró y quitó. Y cuáles son los valores únicos que permanecen en los datos. Eventualmente, si yo dijera, uy, no era eso lo que quería hacer, y lo deshago. Y listo. Cero estrés. Pero por eso es importante también ahí ver cuántos permanecieron. Voy a volverlo a hacer, ¿verdad? Entonces acá selecciono, en este caso, todos los datos sean iguales. Porque yo podría tener, no sé, facturas de clientes. Entonces yo puedo tener el mismo cliente acá y puedo tener diferentes números de factura y solo quiero que me quite las facturas que están repetidas. Entonces yo ahí diría, bueno, si el cliente es el mismo y el número de factura es el mismo, pues entonces voy a eliminar el duplicado. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Le doy a aceptar nuevamente, me dice cuántos eliminó y cuántos permanecen únicos. ¿Ok? Aquí vemos que definitivamente eliminó esos 4, por eso es que yo le había puesto color a esta celda para que vieran la diferencia. Estaba llena en un principio hasta esa fila y ahí pues me eliminó esos valores. ¿Ok? Continuamos entonces. Ahora vamos a hacer estandarización y llena de datos. Primero vamos a utilizar, bueno, tal como ahí dice, la función izquierda. Vamos a obtener el primer dígito
el número de empleado, que eso lo tengo acá, ¿verdad? En esta columna. Voy a tomar el primer dígito y eso lo voy a asignar como código de sede. ¿Qué tengo yo en este archivo? Bueno, además de estos datos, esta la voy a borrar, esta la hicimos para explicar. Tengo aquí estos códigos. Perdón, se me olvidó decirles que tenemos que revisar toda la información. Aquí tengo niveles de estudio con unos códigos y una descripción, estado civil también, retenciones, ¿verdad? El nombre de la retención y el porcentaje. Y tengo estas sedes con las provincias, cantón y nombre de la sede. ¿Ok? Eso es lo que tengo acá. Entonces, lo que necesito hacer en este momento es separar el primer dígito del número del empleado para, a partir de ese número del empleado, poder establecer cuál es la sede. ¿Ok? Y me dice que ahí mismo tengo que aplicar la función valor, de manera que el dato resultante sea de tipo numérico. Entonces, por aquí les explico. Bueno, ya habíamos visto la función izquierda. ¿Se acuerdan que la vimos al principio para obtener la primera letra para hacerlo en un nombre de usuario? Entonces aquí yo lo voy a hacer igual, ¿verdad? Yo voy a decir izquierda. ¿De qué? Voy a tomar el número de empleado, por eso es que lo dejé inicialmente como un texto. Y voy a agarrar el primer carácter. ¿Okay? Entonces, resulta que cuando yo tengo esto que está aquí es un texto. ¿Por qué? Porque esta función izquierda toma un texto y saca un texto. El resultado es un valor de texto. Pero me dicen que yo necesito que este valor sea convertido en un número. Entonces, lo que hago es que a esta función izquierda voy a aplicarle una nueva función que se llama valor, que me va a convertir este resultado en un valor numérico. ¿Okay? Visualmente se veían igual, ¿cierto? Un 1 y un 1. Para efecto de la computadora, uno era un símbolo 1 y el otro es un número 1. Entonces, computacionalmente, sí tienen una gran diferencia. Más si quieren, ahora podemos hacer un ejemplo para que vean también por qué esto afecta tanto y por qué es importante explicarlo. Ahora lo hacemos cuando hagamos el ejercicio de acá. Así que tengo la función, la fórmula ya lista, ¿verdad? Con todo lo que necesitaba, pues entonces la replico, ¿verdad? Hacemos doble clic. Y aquí vean, pues que entonces me sale para cada una de las filas que tienen valores, se me replica y ya tengo el código de sede. ¿Ok? Entonces, primero apliqué la función izquierda y al resultado de la función izquierda le apliqué la función valor. ¿Listo? Ahora me dice, en la hoja códigos, que fue lo que les enseñé ahora acá, en la 19, ojo que aquí tenemos esta matriz, ¿verdad? Donde yo tengo un número de sede, la provincia, el cantón y el nombre de la sede. Lo que quiero que vean aquí es esto. Este valor es un número. Todos estos que están aquí son valores numéricos. ¿Ok? Entonces, me están diciendo que lo que necesito hacer es que en la columna de las sedes, yo voy a buscar el nombre de la sede a la que pertenece el empleado a partir del código de la sede. Voy a buscarlo en esta tabla entonces que tengo aquí. Y a partir de ese número que tengo con el número de empleado, me va a devolver este valor. Entonces, yo quiero que, por ejemplo, si el número es 3, y aquí dice San Francisco, lo que quiero es que aquí diga sede San Francisco. ¿Ok? Entonces, hay varias cosas que tenemos que hacer por ahí. Yo primero tengo que buscar este código allá, ¿cierto? ¿Cuál función utilizo para eso? Buscar V. Exactamente, buscar V. ¿Ok?
Muy bien, buscar V. Entonces, vamos a ponerle aquí. Buscar V. Y recordamos los parámetros. Primero, el valor que yo ya tengo con el que voy a hacer la primera búsqueda. El valor que ya tengo es el código de sede, que es lo que está aquí, ¿cierto? Segundo, la matriz en la que voy a buscar, recordando que la primera columna de la matriz es donde tiene que estar este código. Entonces yo me vengo acá, acuérdense que aquí no tengo que incluir en la matriz los valores de los encabezados. Entonces solo la pongo acá. Ahora, ¿por qué aquí ocupo todas estas celdas? Porque acuérdense que el valor que necesito que me devuelva es este último. Entonces tiene que estar dentro de la matriz. ¿Ok? Acá yo le pongo, ok, punto y coma. ¿Cuál columna de la matriz es la que voy a devolver? Si esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, el nombre de la sede está en la 4. Entonces yo aquí pongo el número 4. ¿Ok? Y acá, verdadero me dice si la coincidencia es aproximada, ¿verdad? Yo les había dicho si está ordenado, coincidencia exacta. Cuando estos valores son numéricos, aunque esté ordenado del 1 al 7, hay que poner coincidencia exacta. No sé por qué razón, pero digamos, si aquí hubiera un 11, un 12 y un 1, pues entonces va a encontrar cualquiera de esos dependiendo de algún algoritmo de búsqueda que tenga. No he comprendido exactamente la razón. Entonces, lo que yo sí les digo es, siempre que sea número, pónganle falso para que busque el número exacto y ya con eso tengo ahí ese valor. Lo de buscar V. Sí, bueno, esto lo expliqué la vez pasada, pero con mucho gusto se lo vuelvo a explicar. Va de nuevo. Entonces yo aquí pongo buscar V. Tengo un valor específico con el cual voy a encontrar un dato en otro lugar. En este caso, el valor específico que yo ya tengo es el código de la sede para el empleado. Entonces pongo este valor. Segundo parámetro, ¿en dónde voy a ir a buscarlo? La matriz, el rango de celdas donde voy a ir a buscarlo, donde la primera columna de esa matriz tiene que tener el código de la sede. Eso lo tengo aquí. Entonces, la primera columna es el código de la sede y yo extiendo la matriz tanto como necesite para tener todos los valores que voy a ocupar en el buscador. Tercer parámetro, acuérdense que aquí divido por parámetros. ¿Cuál columna de la matriz es la que se va a devolver cuando encuentre el código? Necesito el nombre de la sede, entonces les recuerdo que aquí no me interesa si es la columna A, B, C o D, eso no me interesa. Me interesa que esta es la primera columna de la matriz, la segunda, la tercera y esta es la cuarta. Entonces, como lo que necesito es el nombre de sede, ocupo la cuarta columna de la matriz. Y esto, el rango, esto me dice si está ordenado por este criterio, por este valor de búsqueda o no. Cuando es número, les digo, siempre es mejor poner falso. Cierro. Y ahí tengo este valor. ¿Ok? Entonces, código de sede. Ahí podemos verificar que si la sede es 1, el nombre de la sede es Uruca. ¿Cierto? Ahora, vamos a hacer un ejemplo para que vean por qué era importante que esto fuera un número. Vean que esto sí me funciona. Bueno, ahí no, perdón, ahí no he fijado la tabla, ¿verdad? Voy a fijarla para que no tengamos problemas ahí. Muy bien. Profe, una pregunta, es que me tuve que ir un toquecito. Lo del código ese igual lo hicieron con buscar V. ¿El qué? El código de sede. No, el código, el de la columna C. Ajá. Aplicamos la función izquierda al número de empleado y al resultado la función valor para que se convierta en un número. Ok, Es esto que está gracias. aquí. Ok, es esto que está acá. Déjenme acá, tengo que fijarla. Y esta. Y esta. Y listo.
Es como les decía aquí, bueno, ya fijo la matriz, ¿verdad? Para que no se me vaya a cambiar. Bueno, todos estos están bien. Si aquí yo pusiera 7, ahí Profe. está. Si pusiera 5, ahí está Liberia. Ajá. Para ver exactamente qué fue lo que fijó, es que vieras que aparecía como... La matriz. Ah, ok. Si se fija, ajá, sí, Sí. ya vi. Acuérdense que aquí puedo fijar la matriz de esta forma o eventualmente ustedes pueden venir y decir, ok, El nombre. a esto le voy a poner el nombre sedes. ¿Verdad? Entonces, si le ponen a esto el nombre sedes, ustedes aquí pueden venir a decir, ok, vamos a buscar el código en sedes. Cualquiera de las dos formas, como les quede más cómodo hacerlo. Cuando ya le ponemos el nombre, acuérdense que ya la referencia siempre va a ser absoluta. Entonces, ahí nuevamente lo que prefieran. Ahora les decía, ¿por qué era importante aquí poner el valor? Para que vean la diferencia. Si yo a este le quito la conversión a un número, porque como vimos en la tabla es un número, ya no lo encuentro. Porque este es el texto, el símbolo 1, no es un número 1. Como esto aquí es un número, para que lo encuentre, tengo que buscar un valor numérico. El texto, nuevamente, aunque para nosotros visiblemente esto es igual a esto, para ella esto es un símbolo y esto es un número. Entonces, para ella sí hay diferencia. Por eso es que cuando estoy buscando números, yo tengo que mandarle un número. ¿Ok? Ya con eso, sí lo encuentra. ¿Ok? ¿Queda clara esa diferencia? Porque ahí muchas veces hay algo que les falla y es por eso. Están con un texto y un número y tratan de hacer comparaciones o todo. Si, por ejemplo, si tuviera un condicional para la computadora, vamos a ponerlo por aquí. No, ¿dónde se los pongo? Digamos que aquí. Más bien para que no me quite. Para la computadora, esto es diferente de esto. Así es como ella lo ve. Esto es un 1, esto es un número. Esto que está aquí es un símbolo 1. Entonces, para ella sí es muy diferente. Por eso es tan importante que tengan conocimiento de ese detalle de qué formato le estoy dando a cada uno de los valores. Porque nuevamente ella no va a entender que lo que querían decir era el valor 1, no. Para ella un símbolo, un número. Ahora, adicional a esto, ¿verdad? Me dice entonces que yo quiero, no que diga solo Uruca, sino que quieren que diga sede Uruca, ¿cierto? Entonces, bueno, déjenme ver cómo era, porque la instrucción es más larga. Posiciones en la hoja, código de sede, complete la columna de manera que se lea la palabra sede unida al nombre del dato, de la sede. En caso de que no se encuentre la sede, el valor de la celda deberá ser sede central Uruca, si no la encuentra. Entonces, vamos ya a esto, a replicarlo completito, todo. Hasta acá. Entonces, vean que está pasando esto. Aquí tenemos un caso donde la sede es 9. Aquí no tenemos una sede 9. Entonces, este ND significa no disponible. Eso significa que con el buscar V hay un error en la función de Excel en el resultado, ¿verdad? Que me dice que este valor no fue encontrado, no está disponible en la matriz que yo le dije. Ahora, yo lo que le estoy diciendo ahí es que yo no quiero que eso salga. Yo quiero que si me encuentra algo así, me ponga este valor, sede central Uruca. ¿Ok? Entonces, yo puedo venir a decir, ok, como esto es un error de la no de la función que esté mal escrita, sino un error de que no encontró el dato, un error detectado por Excel. Cuando yo tengo un error de este estilo, yo lo que puedo hacer es gestionar el error, porque esto se ve muy feo, ¿verdad? Y como dice ahí, yo quiero que diga sede central Uruca. Entonces, yo lo que voy a hacer,
Voy a hacerlo en todas, no solo en esta, porque acuérdense que si estos valores cambian, van a afectar los resultados. Entonces, si aquí de repente me ponen el 9, pues también me va a salir eso. Entonces, por eso voy a hacer la fórmula en todas. Yo utilizo la función que se llama si.error. Esta función, ay no, ¿qué pasó? ¿Sabe que me perdió el buscar V? Ahí, si.error. ¿Ok? Esta función lo que hace, aquí está, pueden hacerle clic ahí para ir a la ayuda de demás, es que toma el resultado, un resultado de una función en Excel, lo vamos a hacer ahora. Va a ejecutar esta función. Si la función no genera error, la celda donde está toda esta fórmula va a tener el resultado de esta función. Pero en el caso de que sí se genere un error, le pongo el segundo parámetro. Y el segundo parámetro es el valor que va a tener la celda en caso de que se encuentre un error. En este caso sería Central Uruca. Entre comillas porque es un texto. Entonces ven. Si yo aquí tengo el 1, que no me genera error, me pone Uruca. O si me pusiera, no sé, el 5, el Liberia. Pero si tengo el 9, que es el que me genera error en este momento, me despliega Central Uruca. ¿Ok? Entonces, nuevamente, si error, tiene dos parámetros. La función que estamos usando, que se va a ejecutar. Si tiene un resultado correcto, me va a desplegar ese resultado. Pero si genera un error, me va a desplegar como resultado, como valor de esa celda, el segundo parámetro, que es el que yo le estoy poniendo aquí. ¿Por qué entre paréntesis? Porque es un texto. Siempre los textos van entre paréntesis. ¿Ok? Esta fórmula, entonces, voy a replicarla en todos. ¿Ok? Entonces, vean que aquí ya tengo el 9. En este 9 ya me sale Central Uruca. En los demás me sale el mismo valor. Y al final, lo que me dice, voy a devolver este que estaba en 1 inicialmente. Me dice que quiere que diga sede y sea el resultado del buscar V o el resultado del error. Entonces, para unir textos, yo utilizaba la fórmula concatenar. ¿Se acuerdan? Entonces yo le pongo concatenar sed con un espacio, porque si no sale pegado el nombre. Y el segundo parámetro es el resultado de la función si error. ¿Ok? Esto lo replico en todas. Y ya me da el valor que yo necesitaba. ¿Ok? ¿Sí, José Esteban? ¿Lo puedo volver a repetir? Esa última parte, concatenar. ¿Qué le agregó? Le agregué el primer parámetro, que es este. Acuérdate que concatenar lo que hace es que toma varios textos, cada texto es un parámetro y los une en uno solo. Entonces, como yo no quiero que diga Uruca sede, sino que quiero que diga sede Uruca, entonces el primer texto que debe aparecer es sede y después el resto de la función. Además, te lo vuelvo a hacer para que veas bien. Acá. Estábamos ahí, ¿verdad? Entonces yo le dije concatenar, que es el nombre de la función, y abro paréntesis. Lo primero que quiero que diga es sede, entonces entre comillas pongo sede, punto y coma. Ese es el primer texto que quiero concatenar. El segundo texto, el que va a ir unido a eso, es el resultado de la fórmula que ya teníamos con el si error. Entonces me vengo hasta el final y lo que hago es simplemente cerrar el paréntesis correspondiente a la función concatenar. Y listo. ¿Ok? ¿Estamos ahí ahora? Sí. Sí, profe, gracias. Salven, salven. Acuérdense que tienen que ir salvando.
Las 3 que quedan, creo que son, déjame solo, voy a revisar aquí. Ah, no, sí me faltan varias cositas acá. Ok, no, eso lo terminamos. No, yo creo que, como es que el jueves es, digo, de hoy en 8 es el examen. Y tenemos que terminar esta práctica y hay otra para el examen. Esta y la práctica general. Déjenme ver cómo hacemos con eso del quiz porque necesito que practiquemos en clase. Por eso es que no quería perder las sesiones de clase. Aquí nos faltaría hacer las validaciones. Listas. Y subtotales, básicamente. Voy a confirmar, voy a revisar ahorita y ahí yo les mando un correo estableciendo, no sé si vamos a hacer el quiz porque estamos cortillos de tiempo. Dejemos ahorita lo del, bueno, la parte del laboratorio acá. Nos vemos a las 10:15 en el enlace teórico y déjenme ver bien cómo organizo esto para terminar y ver si hacemos eso como quiz, ¿ok? Entonces, si no hay dudas, terminemos acá esto. Y como les digo, a las 10:15 con el enlace teórico. Chaito. Chao, profe. José Esteban, tenés la mano levantada, pero no sé si es de antes o es de otra nueva pregunta. Ok, profe, igual puedo volver a repetir la clase. Es que ahora se me olvidó un toque, cómo era que cambiaba el formato de texto a número. Dame, te enseño. ¿El formato aquí o en esta fórmula? Sí, ahí, por favor. En esta fórmula es con la función... Ay, ¿qué pasó? Con la función valor. Mira, yo no sé por qué ahí lo borré. Entonces, con izquierda, tomamos el primer símbolo de este número. Y con valor, convertimos ese número en un número. Bueno, ese valor, perdón, en un número. Ok, está bien. ¿Quién más me levantó la mano? Tiffany. Sí, profe, es que tengo una duda, pero es en la práctica número 2, creo. Sí, en la práctica número 2. ¿Puedo enseñársela? Sí. Listo, ¿lo puede ver? Ajá. Ok, es que aquí yo hice, digamos, todo lo de sumar sí conjunto y así, pero no me da 0 el resultado. Y si lo jalo, me sigue dando 0 en todas y no entiendo por qué. Vamos a ver, sumar si conjunto. Vamos a revisar. Lo primero que hacemos es sumar. ¿Qué tenemos en? Vamos a obligaciones a G. Ok, eso sería lo de acá, el principal. Es el monto principal. Ok, esa vamos bien. Voy a sumar si
Lo que hay en L es igual a A12 mensual. Y en L tenemos, para ver en obligaciones, Aquí lo de mensual. la frecuencia. Ok. Y lo que hay en I con B11, corriente A. Vamos ahí. Y corriente A. Ok, ahí está bien. Ahora, eso puede ser que no haya ninguno mensual corriente. Ahora, acá vos estás fijando A12 y B11. Entonces, cuando lo movas, no estás fijando la columna de I, solo la fila. Ah, ok. Esta. Sí, tenés que Ah, poner el dólar antes de la I también. ahí. Ajá, y antes de la otra I, del I6. Ok, bueno. Esa es una, ¿verdad? La otra, dale a enter ahí. Esa puede ser que no haya ninguna. Cuando vos, como estás fijando tanto la frecuencia de pago aquí, lo de la columna A, como lo de la fila 11, aunque la corras siempre va a hacer referencia a las mismas. Siempre va a revisar mensual y corriente A. Entonces aquí, Ok. digamos, donde bajas en la columna B, donde arrastras la fórmula, Ujú. ahí deberías cambiar a que sea la A13, Aquí, digamos. ¿sí? Para que esta vez sería la trimestral, no la Entonces, mensual. yo puedo, digamos, puedo quitarle como los símbolos de dólares acá y para que vaya bajando. Sí, Sí. Genial. Pero es que es muy extraño porque en teoría tiene que dar algo también aquí. O sea, según, digamos, lo que yo vi en la grabación de la clase, todas tenían una respuesta y a mí no me sale respuesta. lo que pasa es que ahí es lo que te digo, cuando vamos a hacer esas, ahí tendría que leer la A12, la Ajá. A13, la A14 y la A15, Sí. en esas. O sea, debería de cambiar en teoría. Tiene que Cuando cambiar, arrastro. sí, porque tiene que cambiar dependiendo de si es mensual y eso. Ok, ok, sí. Ah, No, andate, digamos, a la primera, ajá, la B12, quitarle ahí, aquí. no el del B, solo el del A, porque lo que necesitamos es que cambie esta. Ok. Quítale ahí, ajá, y quítale ahí. Ahora, dale enter. Y la replicas. Ok. Sí, en todas te da 0. Bueno, ahí tenés vencimiento. Esa no te la va a encontrar nunca, ¿verdad? Porque falta una N. En la celda A15. Ajá. Vencimiento. Ahí está. Podría ser, ¿no tenés algún espacio en blanco después de las palabras? De estas. Digamos, si ponete con el cursor aquí en la barra de fórmulas, ¿ves? Ahí hay un espacio en blanco. Tenés que borrarlo. Entonces, en todas tengo que borrarlo. No, bueno, en ese no. Si lo tienen, sí. Ok. Eso hace que no lo encuentre. Ok. Ahora sigue sin encontrarlo, ¿verdad? Sí. Pero te digo, esos espacios en blanco para la computadora son un carácter, aunque para nosotros sea nada. Ok, ok. Bueno, si no, entonces lo vuelvo a intentar como de Y cero otra vez. suave, acá cuando haces esta, cuando la vas a desplazar hacia la derecha, la fórmula, más Ajá. bien lo que tenés que hacer es fijar la A12
Ajá, y quitarlo del B11. Y No, quitarlo del B11. ajá. Ok. Sí, lo que pasa Antes de arrastrarlo. Ahí tienes que fijar esa. Y esa se lo quitas. Ok. Ay, algo hice mal. Sí, ahí pusiste 12. Quítale la C también, eso. Dale enter siempre. Antes de arrastrar. Ok. Y ahí sería. Sí, pero porque no te sale nada, qué raro. Oh. Yo no sé, y eso es como lo único que o sea, que no me dejó como seguir, digámoslo así. Eso es lo único que me ha fallado de todo lo que hice. Ni siquiera me mandas el archivo para revisarlo ahora en la tarde. Ok, está bien, sí. Sí, Muchas mejor. gracias. Ok, bueno. Profe, Ah, yo te estaba contestando. Y hacer mucha práctica. está ahí. Todo. Profe, Sí. una pregunta. Ok, hacer práctica, ¿verdad? Pero por el tiempo reducido que hay, como más o menos, ¿qué me recomienda hacer? Como, no sé, si tiene algún tip o algo. De hacer todas las, digamos, hoy terminamos, lo que hicimos hoy, tenés que poderlo hacer así. Si ya lo estás haciendo, si agarras la plantilla de cero y logras Ujú. resolver los ejercicios bien, entonces andate a las prácticas adicionales y empezás a hacerlas. Y donde haya una duda, entonces ahí me escribís, ahí coordinamos, no sé, si de hora de consulta o algo así. Pero esto es practicar, 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 practicar. Sí, está ahí. Sí, Sí, sí. Igual, este curso sí es posible, ¿verdad? Pasarlo en verano. sí, No, claro no que es como una sí. embarcada. No, 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 sí se puede. Lo que pasa es que la gente, como es tan corto el tiempo, ¿verdad? Dicen, no, con una vez a la semana que practique. Y no, si es verano, tienen que ser por lo menos 3 días que agarres para practicar. Y te digo, empezar las prácticas de cero, volvés a descargar la plantilla, seguís todas las instrucciones y empezás a hacerlo todo, 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 para Ujú. que te salgan las dudas cuando estás practicando. Sí, Y está esas ahí. son las que Gracias, profe. resolvemos, exacto. Ujú. Ujú. Bueno, hay cualquier cosa, yo le voy a andar diciendo lo de las horas de consulta. Sí, claro. Está ahí, le agradezco. Sí. Bueno, chaito.